Viendo pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las hechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aleluya. Vamos a orar, iglesia, en esta hora. Bendecimos tu nombre, Cristo amado. Te damos las gracias, Señor Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, promesa del Padre. En esta hora, Dios mío, edifícanos con tu palabra. Señor, háblanos, queremos oír tu voz. Queremos, Señor amado, que tu palabra, Señor, nos brinde aliento y esperanza. Esa palabra que viene de ti, Dios mío santo, pueda darnos, Dios santo, lo que necesitamos hoy en día. Padre de la gloria y abundancia de palabra de hombre, pero poco se oye tu palabra, poco escuchamos tu palabra. La única, Padre Santo, que puede plantar nuestros corazones, Padre, ese amor y ese deseo de servir en tu obra, Cristo amado. Háblanos, Espíritu Santo, como dijo Samuel, que tu siervo escucha. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, obra con poder, y que cada mente y cada corazón, Señor, sean fértiles para poder, Señor amado, poderoso, escuchar, Dios, tu palabra y hacerla producir. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Mientras, aleluya, vamos a cantar un coro. Así como está de pie, amados hermanos, y el coro que vamos a cantar, bendito sea el Señor, he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos hemos decidido seguir a Cristo, iglesia? Bueno, qué bueno escuchar esos amenes. Quiere decir que este año que viene las cosas van a ser mejor. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen el aleluya, aunque me llamen el aleluya, aunque me llamen el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Puede sentarse, amado hermano.
Dice Pablo a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos estamos crucificados con Cristo? Y no hay que bajarnos de ahí, hermano. Hay que estar ahí con el Señor, crucificado juntamente con el Señor. Aleluya. Así que en esta hora, amados hermanos, vamos a aprovechar unos minutos para exponer la palabra de Dios. Quiero hablar bajo este tema, amados hermanos, de esta trayectoria del apóstol Pablo y algunas cualidades, características, cosas muy importantes, amados hermanos, con las cuales este hombre de Dios se condujo. Como lo decía antes, amados hermanos, es que cuando uno se inmerse en esta vida del apóstol Pablo, algunos de nosotros nos consideramos andar en pañales todavía. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque hemos podido ver, amados hermanos, muchas indeficiencias muchas veces dentro del pueblo del Señor, que muchos hermanos, muchas hermanas, hablando generalmente, entran en ciertos desánimos que como si ya no quieren. Yo me recuerdo cuando a un vecino mío tenía un carrito que solo echaba humo, ya no quería encender y se quedaba ¡pum! Se apagaba. Y la necesidad de que ese carro caminara, pues en ese entonces solo había un carro, un carrito nada más en nuestro lugar. Él fue el primero que llevó carro a nuestra aldea, pero sufría de esa situación, de esa debilidad el carrito, ¿verdad? Que se quería apagar. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando uno, amados hermanos, lee, indaga la vida del apóstol Pablo, es increíble. Es que el que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto, hermano. Y ese hombre era igual que usted y yo, nacido de mujer. Ese hombre no era un extraterrestre, ni vino de otro lado. Ese hombre fue nacido de mujer y de hombre. Entonces ahí podemos ver unas grandes enseñanzas en la trayectoria de este hombre, una trayectoria grande y a la misma vez sufrida, porque no es como los tiempos de hoy, que han surgido una epidemia de predicadores llamados apóstoles, apóstolos, apostolólogos y de todo, en los cuales si no hay dinero, si no hay muchas comunidades, ellos ponen el precio. Yo me recuerdo de una ocasión que alguien llamó y le dijo, hermano, ¿cuánto nos cobran por la campaña? Le estaba pidiendo una gran suma de dinero por los 3 días de campaña. A darle cuenta que vendiendo los patos, las gallinas y los chupes y de todo no le alcanzaba para poder pagarle al predicador. Y cuando uno ve la vida del apóstol Pablo, yo creo que a todos nos inspira, amados hermanos, muchas cosas para seguir caminando en los caminos santos del Señor. Y por eso bien firmes en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor, siempre dice la palabra del Señor, no menguando, no desanimándolos de ninguna manera, no viendo, amados hermanos, a la izquierda ni a la derecha, siempre firmes viendo al autor y el consumador de la fe, creciendo en la casa del Señor, floreciendo en sus atrios, porque aún dice la Biblia que todos ellos que viven por fe y caminan con Dios, aún en su vejez fructificarán, estarán verdes y vigorosos. Yo creo que dentro de nuestras iglesias hay gente así, amado hermano, que está bien centrado en los caminos de Dios, que ama a Dios, que le sirve a Dios con amor. Porque, amado hermano, aleluya, siempre habrá un remanente. Siempre habrá hombres y mujeres, amado hermano, que han determinado seguir a Dios. Y aquí podemos ver algunas cualidades, amado hermano, del apóstol Pablo. Y en el primer arrancón de este discurso de Pablo, en este lugar, amados hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo hace algo muy importante. Y yo le digo algo, amado hermano, que lo que el apóstol Pablo hizo, lo hizo porque él sabía cómo andaba y cómo se había conducido delante de Dios. Pero cuando usted y yo, amados hermanos, andamos mal delante de Dios, como alguien dijo, cuando cargamos la cola machucada. Por eso, amado hermano, digo pues en el Señor, como dijo Pablo, crezcamos en su obra y cada uno de nosotros examinemos y miremos nuestra indeficiencia. No es necesario que Pedro y Juan vengan a decirnos que nosotros tenemos que mejorar y crecer en la obra de Dios. No, nosotros mismos debemos de reconocer
reconocer que para eso fuimos llamados, a crecer en la obra del Señor. Pero ¿cómo vamos a crecer? Cada uno de nosotros se tiene que aprobar a sí mismo. Y aquí es algo muy precioso. A mí me llena mucho todas estas partes. De hecho, esta predicación, un día en la iglesia de San Pablo, yo la llevé como enseñanza en 3 horas que tuvimos en un día de ayuno general. Y es algo tan precioso eso, iglesia, porque alguno aquí lo puede ver, que lo primero que hace Pablo, si usted lee ahí, donde hemos leído en el verso 17, mire cómo comienza diciendo: el diablo pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a gente, amados hermanos, con madurez, que había alcanzado madurez, que tenía un recorrido del evangelio, que eran gente, amados hermanos, que no tutubiaban, sabían la palabra, eran gente escudriñadores de la palabra de Dios, como los de Berea. Eran gente bien centrados en el evangelio, centrados en la palabra, gente capacitada para corregir, para instruir, capacitada, amados hermanos, para muchas cosas, para dar un consejo y muchas cosas. Y por eso Pablo se dirige primero a los ancianos de la iglesia. Se dirige a ellos, amados hermanos, y sigue diciendo en el verso 17, dice: llamaron a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Yo le he puesto una conciencia limpia. Amado hermano, el apóstol Pablo hace punto de partida en esa mención donde dice: ustedes saben cómo yo me he comportado en medio de vosotros desde el día que yo entré en Asia. Desde ese momento Pablo, amados hermanos, les está diciendo a ellos que él se había conducido, había vivido en medio de ellos con una conciencia limpia. Amado hermano, para el ministro, para el hombre de Dios, para un liderazgo, vivir con una conciencia limpia es muy importante. Porque si Pablo no hubiera andado bien parado en el evangelio, ¿con qué cara hubiera llamado a los ancianos? Si estaba llamando, amado hermano, gente de especialidad, especialidad en la vida espiritual, que muchos de ellos eran considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén. Muchos de ellos hablan acerca de los crecimientos de muchos que habían alcanzado dentro de la iglesia primitiva. Y ahí podemos ver que Pablo empieza a hablar y dice: amados hermanos, ustedes saben cómo yo me he conducido. Y qué bonito, amados hermanos, que usted y yo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, nos conduzcamos en el temor y sabiamente podamos caminar en medio de cada iglesia, donde quiera que estemos, amados hermanos. Porque eso a usted, amado hermano, le da solidez. Le da, amados hermanos, le da garantía, le da muchas cosas, solvencia, para que usted pueda exponer un consejo, una palabra, una enseñanza. Pero imagínense que usted y yo andemos mal delante de Dios, que en el trabajo hayamos cometido un error y el amigo del trabajo sepa que usted y yo somos cristianos y que por una u otra razón se dio cuenta que el domingo usted va a predicar y que él diga: ¿sabes qué? El domingo yo me voy a ir a la iglesia donde tú te congregas y ahí yo voy a gritar que eres un sinvergüenza o una sinvergüenza. ¿Cómo cree que se va a poner el asunto ahí? Color de hormiga. Color de hormiga. Entonces, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Así dice la Escritura. Hay un solo fin, de que el hombre sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra, iglesia. Nosotros hay que llenarnos de palabra. Hay que llenarnos de todos estos consejos y enseñanzas que están aquí en la palabra de Dios, para que por ella podamos crecer, para que no nos quedemos pequeñitos, para que avancemos en la vida espiritual y muchas de estas cosas, amados hermanos, las podamos prevenir. Usted sabe que muchas veces en los hospitales hay letreros donde dicen cómo prevenir muchas cosas, enfermedades prematuramente o que puedan venir. Entonces, dentro de la Biblia hallamos, amados, una gran riqueza de sabiduría, como usted y yo lo vamos a conducir para que muchas de estas cosas, amado hermano, no vayan a surgir después de nuestras vidas. Porque mire qué precioso, llama a los ancianos de la iglesia y les habla acerca de él, que él se había conducido bien en medio de ellos. Porque Pablo tenía algo que decir, Pablo tenía algo que exponer. Pero imagínense que en el primer arrancón le habían apagado el carro. ¿Pero qué estás hablando tú, Pablo? ¿Acaso no conocemos tu vida?
No conocemos que hiciste un préstamo de dinero y no lo has pagado. Imagínate que ellos le hubieran pagado así. Hermano, ¿y Pablo qué? Agarrar el zipper y cerrarlo. Rich. Y hubiera dicho en boca cerrada. No entraron moscas. ¿Y qué me ha hecho Pablo? Él me ha tenido muchas ilusiones, muchas cosas que decir, pero ya en el primero arrancó, le hubieran apagado el carro. Conciencia limpia. Y esto, amados hermanos, debemos saber que nosotros vivimos en un cuerpo mortal y incorruptible. Pero la palabra dice que el que comenzó la buena obra en usted y en mí, la va a ir perfeccionando. Y hay que perfeccionarnos en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la vigilia. Orando en todo el tiempo, amados hermanos, para que el Señor, amados hermanos, pueda darnos este crecimiento. Porque, amados hermanos, es necesario que crezcamos. No podemos, amados hermanos, estar sirviendo a Dios a un 10%. Dios quiere que el 100% le sirvamos al Señor. Yo decía antes, amado hermano, de que si este año trabajó el 30%, el otro año añada el 70%. Que se cumpla al 100%. Imagínense que alguien, hermano, ¿cómo está usted trabajando la hora? Al 100%, hermano. Con ánimo y alegría. Nada de que tristezas. Digo, no, al 100%, hermano, estoy bendecido. Al 100%. Qué bueno que podamos hacer eso en el Señor. Porque, amado hermano, eso al no contar solvencia, vivir con una conciencia limpia en medio del hermano. Que no lo conozcan por el chismoso. Que no lo conozcan que usted se mete y yo me meto en cosas que no nos importan. ¿Verdad? Que nadie los tilde con el dedo. Que nadie. Que lo conozcan usted como un anciano de la iglesia. Como una columna de este ministerio. Que usted brinda aliento, consejo y sabiduría para todo esto. La ley que el Señor ha puesto que nuestros hermanos pastoreen en este lugar. Que juntamente con Él puedan trabajar y dar un crecimiento a la obra del Señor. Eso va a ser una gran bendición. Mirá que el hermano pastor él tenga esa confianza de decir, hermano, mire, cuando yo no esté o por alguna razón, ahí está Julano, ahí está Mengano, ellos son los ancianos, los hombres firmes en la palabra, maduros en la fe, así que cualquier cosa, cuéntenlo a ellos y ellos contarán conmigo después. Esa es una bendición. Pero imagínense, amado hermano, que no haya nadie que contarle a alguien algo. Porque hay gente que dice, yo soy tumba, le dice. Cuénteme a mí que yo soy tumba, le dice. Pero ya no terminó de decirle más allá que la tumba abierta, profanada. ¿Verdad? Pero por eso, todas estas cualidades tiene que tener un ministro, un hombre de Dios que camina firme en el Evangelio. Si alguien le cuenta algo, quédese ahí usted. Quédese ahí usted. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque, amado hermano, muy interesante, una conciencia limpia. ¿Verdad? Cuando algunos hermanos se mandan a la iglesia, bueno es que se lleven una carta de recomendación de su pastor. Porque puede hacer que se haya de mover de estado, aún para moverse de un estado, pues póngale bien a Dios todo esto, porque la cosa no es de moverse así, pero si así fuera, que se tiene que mover, se tiene que ir para otra iglesia por razones, no sé, lleve una carta de su pastor, escrita y sellada por él y por los ancianos de la iglesia, que ellos hagan referencia, que ellos hablen de su testimonio. He aquí yo les envío a Julano del Palo. Yo doy testimonio de esa mujer, yo doy testimonio de ese hombre, cómo se ha conducido en nosotros. En cualquier cosa que ustedes quieren tomarlo en cuenta, yo doy fe, háganlo partícipe. ¿No va a ser algo bonito? Pero muchos amados hermanos se van de las iglesias y no dejan ni estrella de humo, ni una estrella de humo siquiera. Sí, porque algunos quieren saber que ya Julano ya no está y van con el pastor, pero yo tampoco lo sé. Porque si dijera al pastor le dijeron, anocheció y no amaneció. ¿Me imagino? Todo, hermano, mire, toda esta es una deficiencia que los paraliza para un crecimiento en la obra del Señor. Estos fueron hombres, pero hombres bien parados. Estos hombres andaban bien ceñidos. Hombres capacitados, hermano. Eso es algo tan precioso. ¿A cuántos de nosotros no hubiera tenido el gusto de haber tenido una charla, una plática con estos grandes hombres de Dios que alcanzaron grandes niveles de madurez?
El libro de Hebreos habla acerca de eso, de la madurez. Si no estoy equivocado, Hebreos 5:12 habla acerca de los que alcanzaron esa madurez. Sí. Hubieron algunos que, amado hermano, dice Pablo, que no alcanzaron nada de madurez, que todavía necesitaban sopitas de leche, ¿verdad? Sopitas de leche cabra. Necesitaban sopitas, migajitas. ¿Y cuánta gente hasta el día de hoy sigue todavía, amado, con la necesidad que le hagan migajitas todavía de leche de cabra? No se ha visto el crecimiento. Cuando ya debemos de ser expertos, debemos de ser maestros, preparados, útiles para toda buena obra. Y eso, amados hermanos, es importante. En el paso B, con toda humildad, dice Pablo, Hechos 20:17, parte de eso es lo que leíamos. Sigamos leyendo, amados hermanos, donde dice la palabra de Dios. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, aleluya, todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda, dice, humildad, con muchas lágrimas, prueba que me han venido por las hechanzas de los judíos. Sirviendo, dice, con toda humildad. Amado hermano, qué cualidades, qué características, qué hombres de Dios van bien parados ellos, hermano. Porque mire, con todas las revelaciones y con todo lo que Dios le dio a este hombre, era para que este hombre se le hubiera subido, como él dijo, las verduras a la cabeza y hubiera perdido el control, hubiera perdido la cordura, hubiera perdido muchas cosas fundamentales en el Evangelio. Pero este hombre, amados hermanos, dice que se condujo con humildad. Un hombre, amados hermanos, definitivamente que con todo lo que Dios le dio al apóstol Pablo, quizás pudieran haber habido puntos vulnerables para que el apóstol Pablo se viera enaltecido. Imagínense a nosotros, amados hermanos, si con solo algo que suceda, que a alguien se le vaya la gripe, cuando uno le pone la mano y se le vaya la gripe, queremos que todos pongan cámara y que lo pasen al TikTok, que lo tiren también al Facebook y que se haga viral. Y solo porque aquel le quitó la gripe. Ayúdanos, Señor. Con toda humildad. Y Pablo les estaba diciendo a ellos, porque ellos no sabían, no lo desconocían, cómo es que se había conducido. Con humildad. Ellos, amados hermanos, entonces para Pablo exponer todo esto, empieza él a poner su testimonio de su propia vida. Y eso es lo que cuesta, amados hermanos. Eso es lo que cuesta, es exponer la vida de uno para ver de aclarar otra cosa. Imagínense, Pablo empieza diciendo, amados hermanos, que él se había conducido con toda humildad y que les estaba hablando que él se había conducido bien delante de ellos. Imagínense, hay que tener solvencia, hay que estar bien parado en el Evangelio para que eso ocurra. Bendito sea el nombre del Señor. Me he conducido, dijo Pablo, con toda humildad en medio de vosotros, como dice la palabra de Dios en el verso 19. Sirviendo, dijo, al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido. Pablo tenía una trayectoria sufrida, hermano. Un hombre, amado hermano, que después que tenía un corazón de piedra, tenía un corazón sensible, un espíritu sensible. Era un hombre que llegó a amar la obra de Dios, y aquí lo vamos a ver en los versículos. Que ese hombre, amados hermanos, por amor a la obra de Dios, amado hermano, estaba dispuesto a seguir sufriendo. Y vemos parte del fin del apóstol Pablo, de lo que él sufrió. Así que, amado hermano, esta es una gran bendición también, que usted y yo nos conduzcamos humildemente entre cada uno de nosotros. Donde quiera que vayamos, donde quiera que vayamos, imagine que a usted le inviten a predicar, la inviten a predicar, o cualquiera, a una cena, lo que sea. Qué bonito que usted lleve toda esta solvencia, ¿verdad? De que los hermanos, que donde usted llegue ya, den testimonio cómo es su vida. ¿Cómo es su vida? ¿Verdad? Qué bonito que le llamen al pastor y le den la mano: pastor, lo felicito, como por ese hombre, por esa mujer, cómo están de bien instruidos, cómo están de bien enseñados en la palabra, de tal manera que los felicito, porque esa es una honra para el ministerio, para el pastor y el liderazgo. Es una honra. Pero imagínense que le estén poniendo una queja a la semana, al pastor de todo lo que está ocurriendo. Eso no trae beneficios a la obra.
Nos trae. Por eso, hermano, vuelvo a regresar al punto que comencé. Conduzcámoslo, hermano, con humildad en nuestra carrera de la peregrinación que tenemos. Conduzcámoslo y mejoremos, porque aquí todos tenemos insuficiencias, podemos tener cosas que hay que mejorarlas, pero no solo tocarlas, no solo verlas. Aleluya. Entonces ahí podemos ver, amado hermano, que Pablo habló de una conciencia limpia, habló con humildad, y en el punto C, la entrega del apóstol Pablo. Mire, amado hermano, en el capítulo 20, verso 24, hallamos algo tan esencial también. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Mire qué personalidad de hombre este, amado hermano. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Aleluya. Dice, mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Esos pasos son bien firmes en el Evangelio y son cosas de imitarlas. Lo malo no se imita, lo bueno se imita, y esas son cosas buenas de imitarlas, porque el apóstol Pablo lo había dado todo, lo había dejado todo con el fin de acabar la carrera, con el fin de ganar a Jesucristo y terminar su carrera con gozo. ¿Cuántos de nosotros, amado hermano, tenemos esa mirada de que cada día morir para Cristo, morir, amado hermano, para vivir en sus manos y poder crecer y poder, amado hermano, echar esa estatura de crecimiento, de madurez en la obra del Señor? Debe ser nuestra meta, debe ser nuestros sueños, mejorar. Hay gente que dice, Señor, yo ya quisiera tirar la toalla. ¿Cuánta gente está queriendo tirar la toalla? ¿Cuánta gente no está desanimada? ¿Cuánta gente ya no quisiera ya que este mes de noviembre y el de diciembre pasara lo más pronto posible para ya no seguir con el cargo que tiene? Pero yo le digo, quedamos en pañales todavía. Es que cuando uno ve todo esto, Dios mío, en pañales andamos todavía. ¿Cómo yo voy a estar yo? Ni que mi mente me vaya a pasar, yo querer entregar un privilegio y ya no querer seguir. A mí no me conviene hacer eso, hablando yo de mi propia persona, para que nadie se sienta ofendido. Porque aquí son gente guerrera, gente como Gedeón, gente como Débora, gente que avanza en el progreso del Evangelio, ¿verdad? Pero eso no puede pasar. Si estos hombres, amados hermanos, mire, decir que es una eminencia grande en el servicio de la obra del Señor, lo estimó como pérdida, aún su propia vida, amado hermano, dice que no le puso valor, carecía de valor para él. Por eso hubo razón de que estos hombres murieran por el Evangelio, si es que no eran guachi, no eran de aquellos que andaban tutubeando ni claudicando en dos pensamientos. Eso estaban bien firmes y bien determinados, hermano. Para que usted digamos, yo ya mi vida la estimo como pérdida, como no tiene sentido, no tiene valor, con el fin de ganar a Cristo por excelencia del Evangelio, para que lleguemos ahí cuando muchas veces por una cosita poca ya no queremos seguir. Qué bueno que aquí no hay de ellos, pero si acaso hubiera alguno, es momento que se reconcilie. Una vez a mí me invitaron a predicar y me dijeron, hermano, vaya ayunado y bien preparado, porque ahí hay hermanas que profetizan, ahí hay gente pero de esa bien ayunadora y vigiladora. Y bueno, y como a mí me dieron el anuncio soldado avisado, dijo alguien no muere entero. Dije yo, wow, por ahí con los medios ayunos, dije, pero pues ayunado. Y cuando llegué ahí a los hermanos, Dios llevó una palabra y el Señor se glorificó, y el Señor a finales de la predicación me dijo el Señor, hazle un llamado a ellos, porque muchos de aquí están caídos, dijo el Señor, en el corazón, no oímos audibles, porque en el Evangelio hay que ser transparentes y serios en el Evangelio. Y después dirá, a mí Dios me habló. Pues sí, yo lo he escuchado a vos, pues el Señor puso sentir en mí.
Y me puso el Señor a sentir. Hazles un llamado, me dijo, a todas las aleluyas que ya me las habían dicho de que andaban bien paradas. Y mire, hermano, como unos 4 o 5 peloncitos se quedaron en la banca. Y la mayoría pasó con lágrimas y mocos al altar. Es que Dios conoce los corazones. Dios no vamos a engañar, estas cosas son bien serias. Porque Dios no quiere avergonzar a nadie. No quiere Dios avergonzar ni a mí, ni a usted, ni a nadie. Dios quiere que usted y yo andemos firmes en la palabra, firmes en el Evangelio, para que, amado hermano, Dios sea glorificado por medio de su Hijo Jesucristo. Porque ese es el lema, de que Dios sea glorificado en todo lo que se hace. Y eso, amado hermano, sucedió esa vez. Entonces, hay que tomar en consideración todos estos puntos que el apóstol Pablo se entregó por completo al Señor. Y aún su vida la tomó como si no tenía valor. Y es ahí donde podemos ver los crecimientos de estos hombres. Recordemos que Pablo fue puesto a prueba en diferentes maneras. Y, amado hermano, todos los test que le tiraron a Pablo, todos los pasó. Cuando en Listra, usted sabe que hasta un nombre de un dios pagano le pusieron a Pablo y a Bernabé en Listra, ¿verdad? Que hasta les querían rendir holocaustos, sacrificios a ellos, y de tal manera que llegaron algunos perversos allí, confundieron el asunto, y de tal manera que terminaron siendo apedreados. El apóstol Pablo fue tomado y fue tirado como muerto ya. Y después, amado, una buena apedreada que Pablo había sufrido por el Evangelio y por la verdad de Jesucristo, se levanta, se sacude el polvo y otro día está predicando. Ahí no dice que le habían quebrado los dientes, pero de una buena peleada que le pegaron al apóstol Pablo, no cabe duda que el apóstol Pablo otro día tenía marcas. Porque si lo fueron a botar ya por muerto, si lo dejaron ya por muerto, es porque le tiraron piedras a matar. Y dijeron, a lo mejor hubo algún médico ahí, le tocó el polvo. No, todo está hecho ya. No hay nada de otro por aquí. Sí, ya se fue. Miren los ojitos, ya los pegó. Aquí dejemos. Todo está acabado. ¿Qué habíamos hecho nosotros? Cuando me asaltó, yo siempre les doy el testimonio, cuando me asaltó aquí un jovencito de 19 años. Y ahí yo les he contado a algunos hermanos, ¡ay, hermano! A mí ese jovencito, para que me quitara el dinero, tenía que pasar por mi cadáver primero. Es que ya no es plática para un cristiano. No, mayormente que el invierno, el muchacho, el patojo no había trabajado. Es bien que en el invierno se hacía el trabajo. Y eran $1,200. Ahí yo le digo yo que me regalaron 100, porque hay ladrones amables. Si no lo sabía, pues sepa, no hay amables, porque yo le dije, me estás quitando otro dinero y para acá me estás dejando, le digo. Y ya regresó tranquilamente, me dio $100. Amable, muchacho. Era invierno, ya no lo he vuelto a ver, ¿verdad? Deseo lo mejor para él, pero así pasó. Entonces, tenemos que conducirlos en temor, con humildad, con conciencia limpia, entre nosotros, en este caminar que tenemos por delante. Bendito Dios, para que tengamos firmeza y solvencia. Dios, amado hermano, no quiere que ninguno de nosotros terminemos mal esta carrera, ni avergonzados en esta carrera, sino que, amado hermano, nosotros creciendo en la obra del Señor siempre. Ahora, en el paso de recomendación del apóstol Pablo, Hechos 20, versículo 28. En el verso 28 encontramos que Pablo da una recomendación, y ahí viene que por eso es que Pablo quería hablar algo, pero para que los ancianos aprobaran y supieran de que él de veramente era un hombre eminente y que de veramente vivía la palabra, se expuso el primero y luego les hace ver estos puntos. Y, amado hermano, allí podemos ver en el verso 28 que dice el apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Mire qué precioso esto del apóstol Pablo. Pablo, amado hermano, está a punto de partir de ese lugar, y antes de partir, el apóstol Pablo les está hablando, que les está previniendo, amado hermano, acerca de unos acontecimientos que podían ocurrir después de su partida, pero a la misma vez les está encargando del cuidado de la grey, del cuidado de la obra. Por eso yo le digo a vos, hermano, en el nombre del Señor, que cada uno de nosotros tenemos que velar y cuidarnos y velar en la obra del Señor por nuestro crecimiento de la obra del Señor en nuestra vida. Las hermanas casadas miren a los casados como si fueran sus hermanos en Cristo, como dice la palabra. Los casados miren a las hermanas como las hermanas en Cristo en el Señor. ¿Por qué, amado hermano? Porque todos nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Si un hermano anda incorrectamente, insórtelo con amor y misericordia, porque con verdad y misericordia se corrige el pecado. Si usted le tiene amor a alguien, no, amado hermano, si no es Dios que lo está mandando a que usted lo diga públicamente, no se meta allí, sino que usted con sabiduría, con amor y verdad corrija las ineficiencias. Pero es necesario que cada uno de nosotros nos cuidemos unos a otros, porque somos miembros de Cristo y familia y parte de ese cuerpo que Él mismo compró con su propia sangre. Y Pablo fue uno de los que más luchó y trabajó por esas obras, amado hermano, porque Pablo fue uno de los que fundó todas esas obras, amado hermano. Y a él le costó ayuno, le costó oración, desvelo, cansancio. Es que un ministro sufre, un verdadero ministro sufre, hermano. Hay ministros, amados hermanos, que no han comido y por amor a la obra están ahí. Y muchas veces nosotros ni lo notamos. Y debía ser así, que debíamos de notar mejor, para poder reforzar, para poder ayudar y decir, hermano, mire, yo lo veo que se está poniendo muy delgadito, le voy a hacer unas langostas, hermano, mire. No vaya a estar haciendo usted lo que está pasando en este siglo moderno XXI, de que hoy las mujeres a los maridos a pura sopa los tienen, pero sopas maruchanas. Mi hijo, yo ya fui al Costco, le dijo, ya te traje ya las sopas que vas a comer ya la semana. Lunes, sopa de camarón. Martes, sopa de pollo. Y así los tiene. A puros caldos. Mayormente para estos fríos, le dice. Quedamos de la mano. Cuidémonos, iglesia. Somos los que Cristo compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amonestémonos. Si alguien le amonestamos, hay que amonestarlo. Si alguien hay que corregir, hay que corregir. Pero hay que caminar todos de la mano, porque vamos a un solo lugar. A un solo lugar Dios nos ha llamado, amado hermano, con un solo propósito, y es morar en las moradas eternas. Para ahí va usted, para ahí voy yo. Así que, amado hermano, esa era uno de los grandes objetivos del apóstol Pablo, decirles que cuidaran de la ley. Pero qué solvencia de este hombre, porque primero se puso él primero. Digo, Pablo, yo voy a poner primero y después les voy a hablar de estas cosas. Y ya les digo, ya por el apóstol Pablo les empieza diciendo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Mire qué precioso, hermano. Por eso el más fuerte lleva la carga del débil. Deben de haber en nosotros amonestaciones, hay que amonestar. Si hay que exhortarlo, hay que exhortarnos, pero no hay que perder la cordura, no hay que perder el balance, ni tampoco la madurez, la sabiduría de Dios. Todo en el orden de Dios, todo con sabiduría de Dios, haciendo las cosas como para el Señor y con excelencia para el Señor. Pero si es necesario que todos nosotros nos cuidemos, porque me encanta este punto de Pablo, que este hombre, no que ya trabajó duro, hermano, pero que
él estaba sintiendo el desgarre de esa partida. De tal manera que podemos ver que esta despedida de Pablo terminó en un llanto abierto. Una iglesia que aprendió a ponerle amor al apóstol Pablo y Pablo a ellos, de tal manera que se le echaban a sus hombros y lloraban juntamente con el apóstol Pablo. Pero eso es cuando nos conducimos bien. Pero cuando alguien se va a la iglesia, qué bueno, dice, Dios escuchó mi oración. Ay, Señor, es que esa hermanita se la hacía de cuadritos en esta iglesia. Gracias, Señor, me oí en mis angustias, como dijo, me decía el salmista David, clamé al Señor y Él me escuchó. Qué terrible, hermano, por no andar bien parados cuando tenemos la palabra de Dios, amado hermano, que es la lámpara. Es la que nos instruye, nos enseña. Aquí cada quien cae por su peso. Por eso dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembra también de eso va a cegar. Muchas veces nosotros queremos apoyarnos y justificarnos. No, somos nosotros los que de verdaderamente por nuestras concupiscencias, por nuestras debilidades, muchas veces nos metemos a lugares donde nos tenemos que meter. La abuelita decía, no te metas en ese callejón, decía la abuelita. Y el jovencito lo primero quiso meterse al callejón. Allá venía todo con los dientes todos quebrados, pero ya la abuelita ya se lo había dicho. Dios nos ama, iglesia. Dios nos ha puesto a usted como anciano y ministro de este ministerio y pelee por esta obra, porque para eso fue llamado. Para eso usted y yo fuimos llamados, porque, amado hermano, es que los ancianos, los hombres de Dios en la iglesia son bien importantes. Si esta gente deja de ser estos ministerios, hermano, esto va de decadencia, esto se podría caer. Por eso miremos este edificio que lo sostiene, todas las columnas. Quítenle esas columnas y ya no va a caer en el techo un montón de lámparas, en la cabeza de ese montón de lámparas. Es que es así. Por eso usted y yo no olvidemos que somos columnas dentro de la iglesia, que somos los ancianos, algunos ya de edad también ya, y algunos de una trayectoria en el evangelio. Si usted lee las escrituras, usted va a encontrar que la palabra anciano habla muchas veces la palabra anciano. Algunos eran ancianos porque habían alcanzado una madurez prematuramente, pero otros, como Pedro, Pablo, Bernabé, Silas, fueron grandes hombres eminentes, grandes misioneros que habían alcanzado una gran madurez. Y como dice Pedro, yo anciano ya entre vosotros, dice Pedro. Tenía un gran recorrido Pedro. Pablo igual, Bernabé igual. Y estos hombres, amor hermano, eran ancianos, ya en la vejez, pero ancianos espiritualmente, habían alcanzado mucha madurez. Qué bonito, y hay que seguir orando por ancianos dentro de la iglesia. Hay que seguir orando por esos obreros, por esos hombres que aman la obra de Dios, porque ellos son el complemento para el ministerio pastoral, para que trabajen mutuamente y esta obra florezca y cuiden la grey, la cual Dios compró con su propia sangre, con esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Por qué, amados hermanos? Porque todo aquello que intente contra la obra de Dios no tiene que prevalecer. Tenemos que estar a la expectativa, al cuidado de la obra del Señor, porque esa obra no es suya ni es mía, es que la Biblia lo dice. Ahora dice que los ha puesto como ministros, los ancianos, pastores, que cuiden la grey, que el mismo Espíritu Santo dice los eligió para que estén aquí y que estemos aquí en el Señor. Así que estos eran los puntos de que el apóstol Pablo, amado hermano, hace su gran recomendación y les dice, y Pablo unas cosas que ya el Espíritu Santo lo estaba diciendo. Después de mi partida, dijo Pablo, se van a levantar, dijo Pablo, un montón de falsos cristianos, falsos maestros, falsos predicadores, que las enseñanzas de ellos lo único que van a acarrear es arrastrar a algunos de los discípulos, desviarlos de la sana doctrina, desviarlos del camino de la fe. Y esas eran las preocupaciones del apóstol Pablo. Yo me imagino, amado hermano, qué amor más grande puso Pablo a la iglesia, a la obra del Señor. Que algunos de nosotros despertáramos siquiera, que agarráramos siquiera un poquito de ese gran amor de estos hombres. Qué bueno que lo agarráramos todo, ¿verdad?
Pero habemos muchos que no tenemos nada de amor por la obra del Señor. Yo voy cuando quiero, ¿ya? Y es no tener amor a la obra del Señor, porque por casa de algunos esta hora ya se hubiera cerrado. No los de aquí, porque aquí todos somos fieles en el Señor. Pero por algunos de allá aquí a esta hora ya ni se existiera. ¿Cuánta gente no le pasa eso cuando regresan allá en el templo cerrado? Ni se dieron cuenta que los hermanos crecieron en la obra y se pasan para otro lugar. Y cuando llegan, bueno, pero no estaba en la iglesia aquí. Bien, como llegaban Dios, que los hermanos crecieron y se movieron del lugar. Pero como eran los hermanitos que llegan a Dios, ¿usted cree que amor tiene al lado del Señor? El que tiene amor al lado del Señor está al lado del pastor llorando con él. Hermano pastor, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ayunar, vamos a orar, a ver qué va a pasar. Pero hay que trabajar, porque esta es la Biblia del Señor, esta es la ley del Señor, y todos tenemos que trabajar, desde el más anciano hasta el más jovencito, todos tenemos que estar metidos, todos cuidando y sirviendo al Señor con alegría. Porque así dijo Pablo, que él quería terminar su carrera con gozo, terminar su ministerio con alegría. Qué precioso, hermano. Pero eso yo digo, amado hermano, según dice la historia, que al apóstol Pablo lo decapitan en Roma, porque era un romano, fue decapitado en Roma. Y cuando uno lee Romanos 14, verso 8, dice Pablo, si vivimos, dice Pablo, parte de sus últimas palabras, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea pues que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Qué entrega de hombre es? ¿Qué eminencia de hombre es esto, amado hermano? Estar dando sus últimas enseñanzas. Y mire, y habieron algunos bien privilegiados, como Timoteo, como Tito, estar a la parte de esos hombres que de veramente cualquiera de nosotros hubiera querido escuchar un mensaje de los hombres. Y les está dando las últimas instrucciones a Timoteo, las últimas instrucciones a Tito, unos jóvenes pastores, amado hermano, que Pablo nos está dando sus últimas enseñanzas y los está instruyendo. Amado hermano, tan precioso, y por eso vemos ahí en la segunda carta de Timoteo 4, verso 6, verso 7, Pablo hace su cierre de sus palabras al final de su carrera. Por eso él dice en el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y mire, amado hermano, eso es tan precioso, porque cuando Pablo está diciendo eso, Pablo te dio a un recorrido ministerial. Pero, amado hermano, que Pablo hubiera llegado a ver cuántos libros de todo lo que le pasó. La picadura de la serpiente allá en Malta, el huracán Aurocanado que lo va a arrinconar allá en Malta, y de todo, apedreado, asaltado por ladrones, problemas con los falsos hermanos dentro de las iglesias, odiado, vituperado, encarcelado. Si la mayor parte de las cartas de Pablo las escribió dentro de una cárcel. Por eso Pablo dijo, yo puedo estar preso, digo Pablo, pero menos la palabra. Imagínate, hermano, yo le aseguro a nosotros con una buena encarcelada, salimos cada vez ya no cristianos porque, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué fui yo? ¿Por qué? Y podemos hablar tanta tontería. Pues en vez de escribirte en la cárcel, escribirle a la esposa, escribirle a los hijos, escribirle a la iglesia también. Hermano, los extraño, pero pórtense firmes, varonilmente, ámense, cuídense, escribiendo su carta a usted de una cárcel. Y Pablo todas sus cartas las escribió en la cárcel. Y por eso, el último punto, el punto es contentamiento del apóstol Pablo. En el capítulo 20, verso 33, usted va a encontrar ahí que el apóstol Pablo fue un hombre, amado hermano, que tuvo un gran contentamiento. Y él les dijo, a ninguno de ustedes he sido cargo, a ninguno de ustedes yo les he deseado, he codiciado vestido o cualquier cosa, dijo Pablo. Es que esa es su herencia. Para mí esto es algo grande en el liderazgo, porque cómo es que este hombre está haciendo una despedida y una despedida sana y con conciencia limpia, les está diciendo, a ninguno de ustedes yo los he estafado, dijo Pablo. Mire qué precioso. Por eso, hermano, cuando nosotros los entendemos y nos presten dinero,
hay que pagar. Y si no tiene para pagar, acérquese a su hermano y diga, hermanito, por favor, síganme teniendo paz. Lo voy a invitar a una sopa maruchan, pero síganme teniendo paz. Ajá. Pero eso fue lo que el apóstol Pablo hizo. Qué preciosa carrera. Yo le digo a los hermanos que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude y que podamos servirle a Dios por una larga carrera. Que lleguemos a los 80 años y firmes en el Evangelio. Algunos dirán, ay hermano, yo empezando la voy. Pero es posible que ya cuando el hermano Raúl llega a sus 85 años, ya con nietos y bisnietos y ahí, dándole las últimas instrucciones. Yo, Raúl, siervo de Jesucristo, por la gracia del Señor, ya viejo ahí, ya con toda la barba blanquita, al lado de su esposa, sirviendo al Señor. Es algo precioso, iglesia. Como todos, sigamos adelante. Si hay algo que rectificar, hay que rectificarlo. Si hay algo que mejorar, mejorémoslo. Pero hay que servir a Dios. Como Juan en la isla de Patmos, no nos alcanzaría toda la tarde hablando de tantas cosas tan maravillosas en el Señor. Así que póngase sobre sus pies. Ánimo, iglesia. Sigamos adelante. Que lo mejor está por venir en el Señor, siempre y cuando usted y yo pongamos por obra su palabra.